Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vengo a demostrar mi diapositiva sobre aportes de Aristóteles a la filosofía por Fernando López. La filosofía primero. En la clasificación de las ciencias teóricas quedaba abierta la posibilidad de una ciencia de lo separado o lo subsistente inmóvil. La ciencia o filosofía primera habrá de tratar de lo más universal. Es predicable absolutamente de todo y es real absolutamente en todo. El ser dice de muchas maneras. El término ser funciona en el discurso como un término análogo. No dice siempre algo idéntico como hacen los términos unívocos, ni dice nunca algo totalmente distinto como los términos equívocos. El término ser, como análogo, es atribuible a realidades naturales o artificiales, a realidades accidentales o esenciales. Sin duda, el ser dice primordialmente de la realidad primera, es decir, de la sustancia. La analogía del ser y la unidad de los objetos de la manera metafísica. Aristóteles volvió una y otra vez sobre el difícil problema de la unidad de la ciencia metafísica en su triple objeto, Dios, el ser en cuanto ser y la sustancia, aquella unidad de todo lo real ya pensada por los jonios, fundamentado al tiempo la pluralidad y jerarquización de los seres desde el ser plenario, acto puro, a las inteligencias, separado o inmateriales, y las distintas formas del ser vivo, natural y los cuatro elementos. Gracias por escuchar mi charla. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vengo a presentar sobre el neoplatonismo por Fernando López en un PowerPoint. Definición: es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo. Platón, Academia de Atenas. Los neoplatónicos son una corriente de pensadores que fueron fuertemente influenciados por Platón. Sin embargo, esta variante de pensadores se distanciaron de algunas tesis de el Platón. Concepto filosófico. Concepción filosófica. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno, llamado realidad suprema o gran vacuidad de la que surgen todas las demás realidades por emanación. El uno, el primer ser emanado del uno es el logos, llamado también verbo o inteligencia que contiene las ideas de las cosas posibles. Después la inteligencia engendra el alma como idea, principio del movimiento y de la materia. El uno, la inteligencia, y el alma son las tres hipostasis de la tríada neoplatónica. El alma. La tercera realidad o hipostasis es el alma, la cual es de naturaleza doble. En un extremo está ligada al nous y tira de él. En el otro extremo se asocia con el mundo de los sentidos, del cual es creadora o mejor plasmadora. Por tanto, Plotino considera a la naturaleza como el resultado de una procesión que va hacia abajo desde el alma. Gnosis. Para adquirir la gnosis, conocimiento, el ser engendrado se esfuerza por ascender hacia la perfección de que emana, todo viene del bien y tiende hacia el bien.
Para que el alma se una al primer principio, es preciso que supere el pensamiento y que por el éxtasis se confunda con Dios y pierda toda la conciencia de sí misma. Plotino estaba convencido de haber llegado 2 o 3 veces en su vida y esta unión íntima con la más alta hipóstasis. Cristianismo primitivo. En sus conocimientos, en sus comienzos, como una secta del judaísmo, el cristianismo no había desarrollado aún una perspectiva filosófica. Los seguidores inmediatos de Jesús no parecían haber tenido un gran grado de alfabetización o entrenamiento sofisticado en teología gradualmente. Sin embargo, el cristianismo primitivo evolucionó en el contexto de las vibrantes culturas locales dentro del Imperio Romano. Religión. Al expandirse el cristianismo, los templos griegos y romanos fueron asimilados y adaptados, a menudo reconstruidos para el culto cristiano, y los símbolos e imágenes existentes, adaptadas y absorbidos por la nueva religión. A nivel intelectual, los cristianos también desarrollaron una lengua intelectual para articular sus creencias y convertir a los paganos. Textos del Antiguo Testamento. El primer evento significativo en este proceso fue la traducción al griego de los textos antiguos del Testamento hebreo, la llamada traducción de los 70 intérpretes, Septuaginta, en el siglo II a.C., que permitió que la sabiduría judía tradicional circulara en el Imperio Romano y que fue usada por los apóstoles de Jesús y los primeros padres de la Iglesia. Dios. Claramente la insistencia judía en un único Dios era un desafío directo al politeísmo pagano, como lo eran las ideas de un texto sagrado, una alianza entre lo divino y lo humano, y la idea de una historia sacra. Orígenes y Pseudo-Dionisio. Varias versiones del platonismo tardío, una progresión vaga de ideas, a menudo incluyendo elementos estoicos y herméticos, típica del platonismo de medio y del neoplatonismo, surgieron nutriendo el contexto intelectual de los escolares cristianos primitivos en el Imperio Romano. Algunos cristianos primitivos, fluidos por el neoplatonismo, identificaron al uno neoplatónico o Dios con Yahvé. Sionismo parte 2. Dionisio. Los más influyentes entre estos fueron Orígenes, pupilo de Amonio, Sacas y el autor del siglo VI conocido como Pseudo-Dionisio Areopagita, cuyas obras fueron traducidas en el siglo IX para Occidente por Juan Escoto. Los dos autores tuvieron una influencia duradera en el cristianismo ortodoxo oriental y en el occidental, y en el desarrollo de las prácticas místicas y la teología. Orígenes. 184 y 254 después de Cristo, un muy influyente filósofo teólogo cristiano trabajando en Alejandría, tenía una perspectiva profundamente platónica, e incluso Porfirio reconoce su familiaridad con la filosofía griega. Orígenes intentaba articular y definir los principios del cristianismo por sobre y en contra de todos los escritos y predicas de los
gnósticos. Neoplatón fue considerado el gran teólogo de su tiempo y su sobre los principios tuvo una amplia influencia y sus homilías y comentarios bíblicos fueron ampliamente circulados durante la Edad Media. Orígenes, sin embargo, fue condenado por el Segundo Concilio de Constantinopla, específicamente por sus ideas sobre la apocatastasis, la restauración universal de todas las almas a lo divino y, en consecuencia, los autores medievales le trataban con cierta sospecha. Orígenes, basada en la primera carta a los Corintios. Orígenes, basado en la primera carta a los Corintios 15:44. Creía que en la resurrección el cuerpo no va a ser de carne y sangre, sino que regresará cambiado y transformado, y se refiere luego al cuerpo como la vestimenta del alma, una metáfora platónica que también aparece en las Eneadas de Plotino 1.6.7. Gracias. Historia de los derechos humanos por Fernando López, mi persona. Buenas tardes, compañeros y profesor. Espero que le vaya bien en el día de hoy. Antecedentes. La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945, y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Antecedentes 2. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban rodeando los restos de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. Los inicios. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. Los inicios, parte 2. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los inicios, parte 3. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron nosotros, la gente de las Naciones Unidas. Estamos decididos a proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, parte 2. La Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por Naciones Unidas en el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, parte 3. En su preámbulo y en el artículo 1, la Declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, de los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen la libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los países miembros de las Naciones Unidas. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, porque por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad, son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Gracias por escuchar mi charla.